Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Demo y vamos a ver lo que es un sistema de comedia, así que no te vayas, que viene la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, un sistema de comedia es la manera en que los personajes se enfrentan a los conflictos, que generalmente conlleva a un conflicto aún más grande que también tienen que resolver. Y así sucesivamente. Cada vez se van enfrentando a conflictos mayores. ¿Por qué? Porque utilizan la lógica del comediante y no la lógica racional. Pero menos mal que utilizan esa lógica, porque si utilizarían la lógica racional no habría comedia y yo no estaría acá explicando nada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver diferentes ejemplos de sistema de comedia. El primero es muy sencillo, que es el del grupo Tricicle catalán, ¿sí? Que hace un movimiento con las manos. Miremoslo y lo comentamos. Acá vemos justamente un movimiento con las manos rápido, que es el objetivo que tiene el comediante es estar cómodo, ¿sí? Y no lo logra. Entonces se va complicando cada vez más en buscar posiciones cómodas, hasta que finalmente lo logra de una manera ilógica, ¿sí? Absurda. Esto podría también ser considerado como un gag, ¿sí? Así que lo dejo a vuestro criterio, te lo dejo a tu criterio. Bueno, ahora vamos a ver si a Mr. Bean en un sistema de comedia que hace en el tren. Bueno, acá justamente quiere resolver un conflicto y se ve metido en un conflicto más grande. Así que es prueba, error, prueba, error, prueba, error para resolver el conflicto que le está pasando. Finalmente logra solucionar el conflicto, pero acá lo que hay que rescatar es que Mr. Bean tiene, creo que uno de los éxitos de Mr. Bean fue el timing que tiene con las cosas que hace, ¿sí? Porque el timing que tuvo para cada problema que le sucedió en este sistema de comedia fue justamente el adecuado. Ahora te voy a pedir por favor que te suscribas al canal, porque esto es muy importante para saber qué contenidos te interesan, si los contenidos que doy son interesantes, para que me sugieras contenidos de escribir y muchas cosas más. Así que suscríbete, dale me gusta, compartirlo con las personas que creas que este contenido le es valioso, ¿eh? Vamos a ver ahora otro sistema de comedia, que es La Pantera Rosa ataca de vuelta, que fíjense cómo el personaje interactúa con el entorno y cada vez se ve más envuelto en los problemas. Es indudable que el caballero que llevó esta armadura no vivió demasiados años. A ver si consigo. ¡Usted! ¡Ah, sí! No hay confusión para mi entrenado olfato. Aquí hay mucho más gato encerrado de lo que se oye maullar. ¿Qué sabemos hasta ahora? 1, que el profesor Fassbender y su hija han sido secuestrados. 2, que indudablemente alguien los ha tenido que secuestrar. Entonces acá el comediante se ve envuelto en situaciones complejas y lo cómico de esto es la tranquilidad, la actitud que tiene el personaje y también como que eso no le estaría pasando a él, ¿no? Como no, yo estoy re tranquilo y cada vez se ve más envuelto en problemas y finalmente
no lo logra resolver, pero la actitud que tiene él parecería que sí, que lo ha resuelto. Y esto sería un sistema de comedia, como digamos, un poco complejo. Vamos a ver ahora otro caso de una película un poco más moderna que se llama Noche de Juegos. Dios mío, a ver si se va. ¡No! ¿Quieres darte un baño? Vamos a darte. Bueno, acá lo que hay que rescatar de esta situación, de este sistema de comedia, es que al final, cuando terminaliza todas las peripecias de este actor, que cada vez se ve envuelto en un problema peor, ¿sí?, es que asume que no lo pudo resolver. A tomar por culo. Y esta aceptación de su error es justamente lo que causa gracia en la comedia, de este sistema de comedia, ¿sí? La cosa se le fue empeorando, primero el perro, después la sangre, el perro, la camiseta y luego las fotos, ¿sí? Cada vez fue peor y dije, más y se va al demonio, ¿sí? Aceptando que no podía hacer nada para solucionarlo. Y eso también es una forma muy graciosa de poderse escapar, ¿sí?, de la situación de una manera airosa y también absurda, ¿no? Así que para mí esto es un golazo también, como tipo sistema de comedia. Y después vamos a ver, acá estamos viendo el tráiler de Resacón en Las Vegas, que salieron 3 películas de Resacón en Las Vegas, pero lo que quiero rescatar de esta película, y que en realidad toda la película es un gran sistema de comedia, porque la forma es muy distinta a las otras películas de humor. Acá la cosa se resuelve de atrás para adelante, ¿sí? Empieza por el final la película, ¿sí? Y tienen que ir reconstruyendo toda la película hasta llegar al inicio. Esta forma de resolverlo se asemeja también, o se podría comparar quizás, a un sistema de comedia. ¿Por qué? Porque al tratar, ellos tienen una información. Al tratar de resolver el primer problema, se les presenta otro problema aún más grande. Entonces tienen que ir al otro problema. Y así sucesivamente van pasando por los diferentes problemas que le van planteando la situación. Y a la vez, los problemas que se le presentan son aún más grandes. Finalmente, el comediante, o los comediantes en este caso, los actores comediantes, terminan todos bien parados. La película termina bien, ¿sí?, con un cierre perfecto. Entonces, como conclusión de esto, podemos decir que los sistemas de comedia pueden tener diferentes duraciones, ¿sí? Pueden ser internos, pueden ser con otros personajes, o también con el entorno. Si tú tendrías que diseñar un sistema de comedia, bueno, acá sí hay que pensar muchísimo, porque hay que pensar con la lógica del personaje cómico. Y ahí está la complicación de hacer sistemas de comedia que sean válidos, que sean divertidos, creativos y absurdos, como lo que acabamos de ver. Esta fue una selección estupenda la que hice, ¿eh? Pero justamente hay que tener en cuenta esto, ¿sí?, que los sistemas de comedia son muy difíciles de hacer y que corresponden meterle mucha cabeza, pensarlos bien y diseñarlos en la narrativa de la comedia. Así que esto fue todo por hoy en lo que es Comedia con Damo. Hasta luego, chao chao.